Muy bien, y justamente lo que conversábamos con el magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, respecto a la observación de en fin, lo que está pasando respecto del Código Procesal Constitucional. Bueno, el presidente Sagasti finalmente ha hecho la observación. Eso es muy importante en la discusión de lo que está pasando en la elección del TC. Eso y más lo conversamos a continuación con el congresista electo por Renovación Popular, Héctor Valer, que ya está con nosotros. Bienvenido, señor Valer. Muchas gracias por esta entrevista. Buenas noches. A usted, don Jaime, a sus órdenes, y muy buenas noches a sus radioescuchas y televidentes. Mire, la agrupación Renovación Popular, a la que usted pertenece y que representará en el Parlamento desde el 27 de julio, ha lanzado mensajes que tienen todo el derecho de hacerlo, pero que podrían colisionar incluso con el propio orden constitucional. Me refiero fundamentalmente a las declaraciones del almirante Montoya respecto a que no se debe reconocer el triunfo, si acaso el jurado lo proclama, del señor Pedro Castillo después de la elección. Lo cual, ¿no?, a decir de los entendidos, incluso si revisamos el mismo proceso, pues estaría quebrantando el orden constitucional. ¿Usted qué piensa como congresista electo de Renovación Popular? A ver, primero yo creo que él no ha manifestado conforme usted acaba de decirlo, sino ha manifestado de que la legitimidad del próximo presidente proclamado sin la auditoría internacional o sin la verificación de fondo respecto a las nulidades presentadas dentro del proceso electoral debilitarían la legitimidad del próximo presidente proclamado. Es verdad que él se ha manifestado en algunas reuniones en forma personal, pero a nombre de la bancada nosotros hemos discutido internamente justamente para que cuide las formas de expresión respecto al respeto del Estado de Derecho y respecto al respeto del no quebrantamiento constitucional. Por esa razón usted lo verá o escuchará que en las últimas declaraciones que él viene haciendo ya como vocero de la bancada, cuida estas formas de respeto a la constitucionalidad, respeto a las instituciones del Estado y desde luego respeto al presidente a proclamarse Perdón, a ver si lo escucho bien. ¿Aló? Ahí está. ¿Sí? Sí, se cortó la última parte. Pero entonces lo que usted nos está diciendo es que el señor Montoya se ha retractado en su pretensión inicial de nuevas elecciones. Ha perfeccionado su pronunciamiento. Ya. Ha perfeccionado su mensaje a la nación, porque él en su calidad de vocero de la bancada representa no solamente a él ahora, representa a 13 parlamentarios. Sus primeras manifestaciones a título personal, cuando aún no habíamos elegido el vocero de la bancada que se realizó la semana pasada, pues él realmente sus expresiones eran muy duras y muchas de ellas inclusive contravenían el orden constitucional, razón por la que en algunas oportunidades yo salí por algunos medios de comunicación para también contraponer a la posición de él, toda vez de que aún no era vocero del partido y que el Estado de Derecho se respeta, el orden constitucional se respeta, el proceso electoral se respeta. Y hay que saber ganar y perder de un proceso electoral y esta contradicción es la que nos ha llevado a un debate interno y dentro del debate interno, ya una vez electo él como vocero oficial la semana pasada, ha cuidado y está perfeccionando sus mensajes en relación al proceso electoral, don Jaime. ¿Y esto tiene, digamos, el aval o la aceptación del señor López Aliaga? Sí, nosotros
dentro de la bancada contamos y lo invitamos al presidente del partido, Rafael López Aliaga, quien también estuvo en los debates internos. ¿Qué le ha parecido a usted este reciente audio en el que Vladimiro Montesinos se refiere a Porky, estoy citando, ¿no?, a Layarro, a Dionisio Romero, para buscarlos en el diálogo que tiene con Rejas, ¿no?, como fuentes de financiamiento? ¿Ustedes internamente han podido conversar al respecto? De alguna manera sí, pero no hay acuerdos aún. Sin embargo, mi posición respecto a ello es que el señor Pedro Rejas, en coordinación con el señor Vladimiro Montesinos, que para el suscrito lamentablemente es un monstruo sediente de sangre, de honra y dignidad, que a él no le cuesta absolutamente nada en quebrantar las normas disciplinarias del INPE y manchar honras, dignidades de muchas personas que vienen compitiendo en un proceso electoral y otros han salido ya electos por el pueblo del Perú. Lamentablemente el señor Montesinos no habría cometido ningún delito porque en el país lamentablemente no se sanciona los actos preparatorios, pero sí los funcionarios y los servidores públicos habrían cometido un delito contra la Administración de Justicia. Está bajo una investigación Montesinos, por si acaso. Tiene una investigación fiscal. El señor Montesinos está dentro de una investigación fiscal al magistrado Arce también. Es una investigación que al final seguramente no pasará a una investigación preparatoria, pero los funcionarios sí, definitivamente los miembros de la Marina de Guerra del Perú, más los servidores públicos del INPE y la presidenta del INPE, por no haber controlado y fiscalizado los protocolos y el reglamento interno del Centro de Reclusión del Callao, lamentablemente hace rato han debido renunciar, inclusive el ministro de Justicia, porque él es el que dirige la política penitenciaria del país. Acá hay tres tipos de sanciones. Una sanción política que debe recaer en el ministro de Justicia y Derechos Humanos y debe recaer en la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario, y la otra es las sanciones administrativas que debe recaer en los funcionarios y servidores públicos que han quebrantado el reglamento del INPE, poniendo en riesgo todo un sistema electoral a nivel del país y, lógicamente, una sanción disciplinaria al señor Montesinos internamente por haber quebrantado el reglamento del centro penitenciario. En consecuencia, estos tres tipos de sanciones ha debido aplicarse, pero lamentablemente vemos que nadie reacciona y al parecer hubiese estado concertado este tipo de conversaciones, don Jaime. Ahora, digamos, usted como legislador electo de Renovación Popular, un partido que para muchos se ubica en el espectro de la ultraderecha, ¿va a reconocer los resultados que el Jurado Nacional de Elecciones proclame? Porque se entiende o da la impresión, incluso por palabras del propio señor López Aliaga, del señor Montoya, de no querer reconocer el resultado final, no querer reconocer la proclamación. De hecho, el señor López Aliaga no se ha retractado en el fondo de una declaración lamentable que dio al iniciar la segunda vuelta diciendo muerte a Castillo, muerte a Cerrón, muerte al comunismo. Un lenguaje sin duda violento y que desentona el orden democrático que debe prevalecer en nuestro país. ¿Usted reconocerá los resultados que proclame el jurado? Al interior de la bancada aún no hemos discutido, pero hay posiciones diferentes. En el caso mío, sí reconoceremos los resultados que emita el Jurado Nacional de Elecciones en su condición de máxima autoridad del proceso electoral.
Es verdad que también hay algunos compañeros de bancada, como el almirante Montoya u otros, que pertenecen a los oficiales en situación de retiro, que convocan inclusive a mítines con sables y con pistolas al cinto, impulsando verbos tan violentos como la del señor Barrenechea, donde convoca una alianza entre exmilitares y el pueblo para no reconocer este proceso electoral. En mi caso, definitivamente tengo una posición democrática, que las reglas de juego electoral sean aprobado antes del inicio de este proceso electoral, y los demócratas y los defensores de la libertad y del Estado de Derecho tenemos que saber perder o ganar. En consecuencia, yo sí reconoceré definitivamente la máxima palabra del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué pasará o qué pasaría si es que el resto de su bancada, o por lo menos el líder de su partido, el señor López Aliaga, el señor Montoya, no van en su línea y persisten en la idea, no negada, de no querer reconocer los resultados? ¿Usted se va a mantener en Renovación Popular? Al interior del partido existe un reglamento recientemente aprobado, donde se debaten las diferentes posiciones, y una vez tomada la decisión, la bancada defiende el acuerdo tomado. Y en este caso creo que somos mayoría en que debemos respetar las normas electorales y debemos respetar el Estado de Derecho, pero también mantenernos en una lucha activa para que se llegue a la verdad respecto a algunos indicios de irregularidades que hubo en el proceso electoral, los mismos que abonan los discursos violentos de algunos de mis compañeros. Y desde luego el presidente de nuestro partido es un demócrata a carta cabal que permite este tipo de discusiones al interior del partido, pero una vez tomada la decisión tenemos que cumplir disciplinadamente lo que nosotros acordemos por mayoría, porque es una forma de hacer democracia y fortalecer los partidos políticos en el país, don Jaime. ¿Usted cómo percibe el desenlace de esta jornada en la que, entre otros, el señor Montoya, colega suyo en Renovación Popular, han desplegado en Washington, D.C., en la OEA, para solicitar una auditoría internacional que depende fundamentalmente del señor Sagasti, pero al señor Sagasti se le dijo que él mantenga la neutralidad y ahora se le pide más bien que participe y que tome parte en una solicitud de uno de los partidos que está en este momento en la pugna en la justicia electoral. ¿Usted ve alguna posibilidad de éxito en esa demanda? Mire, la Carta Interamericana es claro en sus articulados respecto a las comisiones especiales que se tienen que conformar al interior de la Organización de Estados Americanos a solicitud del embajador o a solicitud del jefe de Estado o jefes de gobierno de algunos países o estados que son miembros de la OEA. En este caso, pero para solicitar las comisiones especiales, porque no precisa exclusivamente auditorías, comisiones especiales tienen que ser debidamente fundamentadas. Con el informe de la misión de observadores, ¿no? Para empezar. Así es. Entonces, y no solo eso, sino que también si la misión de observadores pudiera haber cometido alguna ilicitud o algún quebrantamiento disciplinario contra las normas de enviado especial, el presidente de la República tiene la gestoría soberana para dar a conocer ante el Pleno de la OEA respecto a estas conductas, que no ha ocurrido en el caso del Perú, y así lo dice la Unión Europea. Entonces, así lo ha dicho Inglaterra, lo ha dicho los Estados Unidos, y lo están diciendo las grandes comunidades de estados en el mundo internacional respecto al proceso electoral del país. Y entonces, si la misión de observadores de la OEA dice que las elecciones se han desarrollado de manera transparente y que no hay una observación
como lo que pasó en Bolivia, ¿no? En Bolivia, la misión de observadores dijo, hey, hay tremendas irregularidades y fueron detalladas en un informe, y eso ameritó que se haga una auditoría internacional. Es decir, una auditoría pasa por la evidencia del informe de la misión de observadores, y en el caso peruano esto último no ocurre. Entonces, ¿cómo podría prosperar una auditoría internacional de la OEA en el Perú? Justamente por eso no han sido recibidos en la Organización de Estados Americanos la comisión que ha viajado. Inclusive no les han abierto la puerta porque no tienen ni siquiera la condición de embajadores o plenipotenciarios del Estado peruano. Razón por la que han ido a dejar una carta, como la carta que dejó la señora Keiko Sofía Fujimori en Palacio de Gobierno, cartas que seguramente por respeto a las personas que han visitado la sede central serán respondidas en el marco jurídico. Sí. Pero hablando jurídicamente, estrictamente jurídico, desde el enfoque de estrictamente jurídico, lamentablemente las leyes del derecho interno positivo se tienen que respetar, al igual que las normas del derecho internacional, de la cual es parte el Perú y son parte del derecho positivo nacional. Y el derecho positivo nacional es claro en proceso electoral. El proceso electoral se inicia con normas debidamente aprobadas antes de la convocatoria. Y la convocatoria no lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. La convocatoria lo hace el presidente o jefe de Estado, y luego el Jurado Nacional de Elecciones implementa el proceso electoral para correr traslado a la OMPE. Así es. Y la OMPE ha terminado sus funciones al 100%. El Jurado Nacional de Elecciones está aprobando en mayoría algunos acuerdos, y lógicamente hay una voz discrepante que está haciendo sentar su parecer dentro de las audiencias públicas. Esto se llama derecho procesal electoral, y el derecho procesal electoral se combate con normas, se combate con mecanismos jurídicos como la que han presentado las partes, y la máxima autoridad o los máximos magistrados electorales, en este caso son los jurados electorales especiales en primera instancia, y en segunda instancia, como sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones, don Jaime. Muy bien, congresista Héctor Baller, muchas gracias por esta entrevista, ha sido un gusto poder escucharlo, y bueno, ojalá que esta opinión, este tono, este talante democrático que usted ha mostrado esta noche pues sea compartido por el resto de sus colegas. Lo esperamos sinceramente. Que tenga usted muy buenas noches. Hasta la próxima. Yo llevaré y debatiré al interior junto a algunos colegas que también estamos en la misma posición. El presidente también ha manifestado respetar el Estado de Derecho del Perú, pero combatiendo las irregularidades. Y muchas gracias, don Jaime Chincha, por esta oportunidad. Hasta otro momento. Gracias, señor Baller. Que tenga usted muy buenas noches. Es el congresista electo Héctor Baller de Renovación Popular, que tiene un discurso, vamos a decirlo así, distinto a lo que muestran otros voceros de Renovación Popular. Por lo menos eso es lo que se ha percibido. La señora Keiko Fujimori acaba de escribir en el Twitter lo siguiente: el presidente Francisco Sagasti ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones. Continúa la señora Fujimori en Twitter. En nombre de una supuesta imparcialidad, ha preferido hacerse un lado y dejar a todos los peruanos en la oscuridad e incertidumbre electoral. Continúa el tuit. Pudo pasar a la historia, dice la señora Fujimori, como un hombre justo que se la jugó por la democracia en beneficio de todos los peruanos. Pero su respuesta nos demuestra que prefiere quedar registrado como un presidente por accidente, dice la señora Fujimori. A pesar de esta gran decepción, nuestra lucha no se detiene, dice Keiko Sofía Fujimori en el Twitter, y anexa allí, vea, una carta dirigida o firmada por el ministro de Justicia, Eduardo Ernesto Vega Luna, quien señala
Señora Keiko Fujimori, es grato dirigirme a usted en atención al oficio de la referencia cursado a la presidencia del Consejo, o cursado por la presidencia del Consejo de Ministros con relación a su comunicación con fecha 28 de junio dirigida al señor presidente de la República, mediante la cual le solicita requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral en donde se pueda revisar como entidad independiente los padrones electorales, actas de votación, lista de electores, sistema informático, entre otros. Al respecto, me permito señalar que en virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta jurídicamente atender el pedido formulado. Ojo, esto es alerta, vea. Al respecto, el Poder Ejecutivo y el Presidente, en estricto respeto del principio de neutralidad reconocido constitucional y legalmente, así como de la autonomía de los organismos electorales, no pueden intervenir en un proceso electoral atendiendo un pedido de una de las fuerzas políticas participantes en la contienda electoral. Por ello, conforme al artículo 178 de la Constitución, las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones, que viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad formulados por las agrupaciones políticas. Al Poder Ejecutivo, de acuerdo con el texto constitucional, le corresponde cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones de conformidad con lo establecido en el numeral 10. Es decir, a ver, lo que está diciendo esta carta en conclusión es que requerir a organismos internacionales la realización de una auditoría electoral no lo pueden hacer. Entonces, ahí está el titular. Alerta informativa. La señora Fujimori ha recibido una carta firmada por el ministro de Justicia en la que dice que el gobierno no le va a pedir a la OEA una auditoría internacional. No le va a pedir a la OEA, con lo cual el asunto quedaría allí, quedaría zanjado allí. Es la respuesta que el ministro de Justicia, en nombre del gobierno, le acaba de entregar a la señora Fujimori, y la señora Fujimori lo ha escrito en su tuit en los términos que acabamos de comentar. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con la congresista electa por el Partido Morado, Flor Pablo, porque nada está dicho.